Hola a todos. Cuando yo empecé hace 25 años como profesor de matemáticas en la escuela pública catalana, la gran diferencia entre ser profesor en la escuela pública o ser profesor en la escuela privada fundamentalmente era que nosotros, los profesores de la escuela pública, teníamos que atender las necesidades o los elementos académicos de la enseñanza, mientras que en la escuela privada tenían que atender a otros elementos, digamos, no académicos, que también influían en los resultados y en las matrículas. Era muy típico escuchar en una reunión, por ejemplo, de evaluación, que, bueno, pues a Pepito le han suspendido tantas asignaturas, Pepito no va bien, Pepito no estudia, bueno, pues Pepito que se vaya a la privada, porque en la privada, pagando, San Pedro canta. Esto era hace 25 años. 25 años después se le ha dado totalmente la vuelta al sistema educativo. Actualmente lo que nos encontramos que es que en la escuela pública es la que tiene que atender un montón de elementos, digamos, no académicos, no estrictamente curriculares, mientras que en la escuela privada solo se tiene que atender a los elementos académicos. Es decir, que actualmente los padres llevan a sus hijos a la escuela privada porque en la escuela privada realmente es donde se aprende, donde realmente es donde se estudia. Esto es algo pues que a muchas personas les puede parecer pues aberrante o bastante doloroso, pero es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar cada día, es la realidad actual. Esto lo vemos continuamente alrededor nuestro. Lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en Cataluña, cuando los padres llevan, incluso dentro del sistema público catalán, a algunos alumnos al bachillerato internacional, en el cual, aunque estén dentro de la escuela privada, tienen que pagar una cuota mensual bastante elevada simplemente para ir pagando a plazos el derecho a que sus hijos al final del bachillerato se presenten a un examen que se hace el mismo examen para todos los alumnos del bachillerato internacional en todo el mundo y que es de obligatorio aprobar. Es decir, si no apruebas este examen no tienes el bachillerato. Esto lo vemos también, por ejemplo, en mi propio instituto, en Reus, en el cual por las mañanas en la ESO las asignaturas por la administración educativa nos prohíbe poner números o nos prohíbe hacer evaluaciones, digamos, duras, en particular, por ejemplo, en inglés, pero que este mismo instituto alquila una vez al año, un día al año, las aulas de la primera planta para que la empresa Cambridge pueda evaluar a los alumnos de las academias extraescolares de inglés de la Cambridge un examen oficial de la Cambridge donde aquí sí los alumnos reciben una nota numérica dura, es decir, una evaluación estricta de contenidos. Lo mismo que no se puede hacer por la mañana, la administración educativa prohíbe evaluar de forma dura a los alumnos, por la tarde es lo que se hace a través de las empresas como por ejemplo Cambridge para los estudios de inglés. Y en este cambio tan importante del sentido del centro de gravedad del sistema educativo catalán, nos encontramos con un mantra que los políticos repiten o transmiten por tierra, mar y aire continuamente. Hay un elemento en todo el sistema educativo que es incómodo para la administración educativa para poder hacer este cambio tan importante, que es la evaluación dura, los exámenes. Los exámenes son incómodos, la evaluación dura, estricta, fría de un alumno es algo incómodo y se repite un mantra muy, muy cuestionable que viene a decir algo así como que los exámenes, las evaluaciones estrictas, duras de contenidos van en contra de las clases populares, porque las clases populares no han podido disfrutar de los elementos de aprendizaje que tienen las clases altas, los ricos, para ir aprendiendo, con lo cual de alguna forma se transmite esta idea terriblemente perversa de que la evaluación dura va en contra de las clases populares, cuando los políticos tendrían que entender que su
su responsabilidad no es eliminar la evaluación, los exámenes del sistema educativo, sino es eliminar aquellas trabas que puedan tener las clases populares para poder recibir la misma educación, para poder llegar a esos mismos exámenes. Actualmente en todo el sistema preuniversitario hasta los 18 años solo queda una prueba de matemáticas viva, que es la prueba de la selectividad, y está continuamente puesta en entredicho, está continuamente cuestionada. No hay ningún elemento evaluativo que el alumno pueda recibir, que pueda tener una referencia objetiva de su aprendizaje. Y esto, además, también, aparte de eliminar las pruebas objetivas de matemáticas, la administración educativa lleva décadas eliminando los currículums de matemáticas, los temarios de matemáticas, una estructura de contenido sistemática y acumulativa a lo largo de los años que hay que aprender en cada año escolar. Este elemento, el currículum de matemáticas, es otro elemento que ha sido terriblemente incómodo para las administraciones educativas, para todas, y que se han dedicado sistemáticamente a ir destruyendo. Hace muchos años que, por ejemplo, en el currículum oficial de matemáticas de la ESO, de la etapa intermedia, 12, 16 años, se han eliminado palabras como pueden ser, por ejemplo, la palabra álgebra o la palabra ecuación. Cualquier elemento de contenido sistemático sólido de las matemáticas, y por contra se ha adoptado esta pseudociencia o especie de teología llamada aprendizaje competencial o aprendizaje de las competencias básicas, que viene a decir algo así como una matemática absolutamente diluida, absolutamente pueril, que impide un aprendizaje sistemático de las matemáticas, tanto en primaria como en secundaria, y con lo cual es absolutamente imposible llegar al bachillerato con unos elementos sólidos, porque la administración educativa ya se ha dedicado sistemáticamente a eliminar esta estructura de temario. Y aquí han entrado todo este ejército, toda esta corte de lameculos, expertos en pedagogía, expertos en didáctica, que han impuesto este falso dilema, este falso conflicto entre contenidos y competencias. Es decir, tenemos que sacrificar los contenidos a cambio de que los alumnos sean competentes, tengan unos contenidos, tengan unos conocimientos, digamos, aplicables. Esto es un falso dilema. No solo los contenidos amplios son compatibles con los contenidos profundos, sino que además, al menos en matemáticas, unos aprendizajes profundos, competenciales de las matemáticas, necesitan de unos temarios amplios. No puedes hacer unas matemáticas profundas sin tener unos temarios amplios. Y esto lo vemos en cualquier lugar del mundo, exceptuando aquí, donde los temarios son profundos y siguen habiendo unos temarios amplios, siguen habiendo unos currículums ambiciosos, que los alumnos trabajan un montón de temas que aquí hemos perdido. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los resultados pésimos de las pruebas PISA aquí en Cataluña. La administración educativa tiene que hacer este paripé de echarse las manos, de tirarse de los pelos. ¿Cómo es posible que en Cataluña, si después de tantos años sacrificando temarios para hacer unas matemáticas, digamos, supuestamente competenciales, hayamos tenido estos resultados tan pésimos en unas pruebas como son la prueba PISA, que son pruebas que evalúan las competencias, no son pruebas de temario, son pruebas competenciales? Y tenemos que tener en cuenta, y es muy significativo, que los malos resultados en matemáticas de las pruebas PISA son malos resultados en la escuela pública, mientras que la escuela privada ha obtenido unos resultados que no son en absoluto tan malos como en la escuela pública. Por lo tanto, volvemos otra vez a lo que os decía al principio del vídeo. Es en la escuela pública la que está sacrificando los resultados, los contenidos, mientras que es la escuela privada la que está adquiriendo el protagonismo en el aprendizaje académico. Es decir, tenemos una escuela
de contenidos para los ricos. Y cuando se diseña un sistema educativo orientado a la mediocridad, orientado a la baja calidad, pues todo alrededor de él es de baja calidad, como no puede ser de otra manera. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, que las empresas editoriales están haciendo unos materiales editoriales, unos libros de pésima calidad, porque se tienen que adaptar a un sistema educativo que es mediocre por definición, por construcción, y por lo tanto no pueden hacer otra cosa que acompañar esa mediocridad. Lo estamos viendo, por ejemplo, cuando la Generalitat lanza este supuesto programa para la mejora de los resultados de la prueba PISA de matemáticas y no alcanza el más mínimo entusiasmo por el profesorado. El profesorado no se apunta a estas ayudas. El profesorado no quiere estas supuestas ayudas de la Generalitat porque es obvio que aquello que te ha degradado matemáticamente pues no te va a ayudar. Es todo un paripé porque la administración educativa no tiene ni idea de cómo mejorar algo, porque cuando tú tienes una casa sin cimientos, cuando tú haces una casa sin unas estructuras sólidas, después no tiene arreglo posible, todo lo que hagas son chapuzas y apaños. Si una casa no tiene cimientos, esa casa tú no la puedes elevar, tú no la puedes hacer más pisos, tú no puedes construir sobre esto. Y esto lo vemos también los profesores de bachillerato, que vemos que estamos esperando desde hace un montón de años un temario, un currículum oficial de matemáticas para el bachillerato que supuestamente se tiene que adaptar a este currículum competencial de la ESO. Y no hay manera de que aparezca este currículum. Este currículum no va a salir nunca, no va a aparecer nunca porque es imposible hacer un bachillerato competencial cuando las competencias básicas por definición no son sistemáticas, no son acumulables. Y finalmente, ¿por qué no decirlo? Estamos ante una administración educativa a la que no le gustan las matemáticas. La administración educativa no quiere las matemáticas. Los profesores de matemáticas no somos bien recibidos. Continuamente estamos recibiendo todo tipo de presión para que nuestros contenidos sean tan poco matemáticos como podamos, que diluyamos todos los contenidos de matemáticas dentro de una cosa llamada aplicaciones a la vida cotidiana, que quiere decir, haga usted matemáticas, sí, pero cuantas menos matemáticas haga, mejor. Es decir, dilúyalo todo en algo que prácticamente no parezca matemáticas, como estos anuncios de la tele donde, como al niño no le gusta la fruta, pues venga, póngale usted la fruta diluida dentro del yogur. Y al final el niño no está comiendo fruta, está tomando un producto que no es fruta ya, es otra cosa. Pero en fin, si tú estás viendo este vídeo, tú esto ya lo sabes. Como sabes perfectamente que ante esto no podemos hacer absolutamente nada. Nada de lo que hagamos va a cambiar lo más mínimo esta situación. No hay necesidad ni sentido de entrar en ningún tipo de lucha porque la guerra está totalmente perdida. El sistema es este y va a continuar siendo este. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues ya digo, no podemos hacer nada, esto lo tenemos que tener claro, pero sí lo que podemos hacer es salir un poco fuera de nuestras fronteras, es ir al exterior y ver otros contextos, ver otras formas de entenderle el aprendizaje y otras formas de entender el aprendizaje de las matemáticas. Y gracias a Internet tenemos a nuestra disposición un montón de materiales, un montón de información sobre otros contextos educativos diferentes, en particular, por ejemplo, del contexto educativo inglés. Cuando hablamos del sistema educativo preuniversitario inglés, yo creo que estaríamos hablando de un contexto educativo totalmente antagónico al nuestro. Es decir, estamos hablando de un sistema educativo que se basa en unos exámenes finales y que este sistema de evaluación está externalizado en unas grandes empresas o organismos
privados o semiprivados que asumen la responsabilidad de evaluar este sistema. En un vídeo anterior hablaba de las A-Level, el equivalente al bachillerato, digamos, de aquí, y tendríamos un bachillerato en el cual las matemáticas tienen un peso muy importante. También hay que decirlo, porque claro, hay que decirlo todo, de que en el bachillerato inglés el alumno se concentra en muy pocas asignaturas, unas 3 asignaturas a las que dedica todo su tiempo, y por lo tanto no todo en absoluto los alumnos hacen matemáticas, pero aquellos que hacen matemáticas disponen o tienen un sistema de evaluación enorme, con un montón de pruebas, con un montón de oportunidades, y además un sistema evaluador escalonado. Es decir, depende de sus intereses o depende de sus habilidades matemáticas, pueden hacer un examen o otro y obtener una calificación u otra totalmente diferente en función de sus aspiraciones. Y esto mismo lo encontramos en la etapa ESO de allí, lo que sería la GCSE, la GCSN en las siglas españolas, que equivaldría a la ESO de aquí. Es decir, tenemos un sistema basado en la evaluación, en exámenes, un sistema basado en un currículum de matemáticas amplio y sistemático, un sistema de evaluación también de alguna forma externalizado en una serie de empresas que asumen este papel examinador, como podría ser la Pearson o la Cambridge, aunque hay unas 5 en total, y que ofrecen a cualquier estudiante un sistema de evaluación sistemático y riguroso del aprendizaje matemático. Y esto es muy importante para el estudiante inglés, porque estas notas que va obteniendo después serán valoradas cuando llegue a la universidad, si quiere entrar en las, digamos, universidades más prestigiosas del ámbito anglosajón. Estamos hablando de un sistema, por ejemplo, que el alumno, al acabar la ESO, a los 16 años, obligatoriamente tiene que examinarse de matemáticas y de lengua inglesa, exámenes de alrededor de 4 horas, en los cuales la mitad del examen, esto es por ley, tiene que ser sin calculadora. Es decir, aquí estamos hablando de un contexto educativo totalmente diferente al nuestro. Estamos hablando de un aprendizaje de las matemáticas ambicioso y que genera a su vez toda una serie de organismos y de empresas que asumen el reto educativo y que asumen, a cambio obviamente de participar del pastel educativo, de los intereses comerciales, el reto de ofrecer un nivel de calidad en la evaluación y de calidad en los currículums. Y nosotros podemos disponer de todos estos materiales y ver qué es lo que se pregunta, qué es lo que se enseña y cómo se enseña y cómo se pregunta. Como matemático, como profesor de matemáticas que soy, es realmente un gustazo, la verdad, y lo digo sinceramente, ver estos exámenes en los cuales se pregunta matemáticas, se preguntan contenidos de matemáticas sin necesidad de envolverlos en celofanes y competenciales o de aplicaciones a la vida real que son absolutamente artificiales. Hay un gran interés en el temario de matemáticas por sí mismo. No, insisto en este punto, porque es que realmente ha llegado un momento aquí en Cataluña en el cual un profesor de matemáticas de la ESO que pretenda enseñar matemáticas, elementos matemáticos, pues parece que sea algo vergonzoso, algo bochornoso, que parece que te tengas que ocultar. Después nos quejamos de que en toda la etapa preuniversitaria no hay matemáticos y que cada vez los profesores que llegan a dar clases en la etapa preuniversitaria cada vez tienen menos contenidos, menos conocimientos en matemáticas. Pero es que precisamente el sistema educativo no quiere las matemáticas. Esto es algo que, como tantas cosas, nos puede parecer un disparate o no. Cada uno que se lo viva como quiera.
Además, en el sistema educativo inglés, igual que pasaba en las A-Level, observamos que las empresas que hacen estos exámenes y estas pruebas de evaluación dentro del sistema de las GCSE, la ESO también genera unas pruebas, digamos, internacionales, es decir, genera unas pruebas, unos tests de matemáticas igualmente escalonados para un mercado, digamos, de estudiantes de todo el mundo que quieran acceder a las universidades, digamos, del ámbito anglosajón o simplemente quieran disponer de este certificado de conocimientos en matemáticas. Y aquí nos encontramos de nuevo con un abanico de pruebas internacionales o de carácter internacional realmente importante. Por ejemplo, la empresa Pearson, en su modelo Edexcel International, genera 4 exámenes diferentes para los alumnos de 16 años para examinarse sobre matemáticas. Aquí los vemos, un nivel que sería el más básico, matemáticas A, Foundation Tier, un nivel más elevado, siempre estamos pensando en exámenes de 4 horas, la mitad sin calculadora, la segunda mitad con calculadora, aunque esta versión, como es una versión, digamos, internacional, los 2 exámenes son con calculadora, Mathematics B, que sería un examen ya con un nivel de profundidad de temario más elevado, y por último un cuarto tipo de examen que sería ya un examen pensado para aquellos alumnos que realmente tienen unas habilidades específicas en las matemáticas y que quieren que esas habilidades queden reconocidas en un certificado. Pensemos que todo este sistema de evaluación, a diferencia de una, digamos, reválida, los alumnos lo pueden examinarse tantas veces como quieran para obtener este resultado si es que en una primera vez no han obtenido el resultado deseado. Es decir, estamos hablando de un sistema de certificación totalmente libre. Pensemos en el enorme mercado internacional que hay detrás de todo esto, como una gran empresa como Pearson genera estos exámenes, genera esta, digamos, este prestigio de certificador de estas pruebas de matemáticas a lo largo de toda la etapa preuniversitaria, y también después genera pues estas licencias o estos libros de texto para poder después estudiar todos estos contenidos de una manera óptima. Incluso da certificaciones al profesorado, certificaciones para habilitar como profesor de este contexto, de estos contenidos, es decir, hay unos intereses económicos impresionantes. Todo este material, todas estas pruebas las tenéis a vuestra disposición en internet a través de enormes, digamos, repositorios de exámenes en PDF. Yo lo único que he hecho es limitarme a agrupar toda esta enorme cantidad de PDF en documentos PDF contenedores, 4 PDFs contenedores. Las links, los enlaces los podéis encontrar, están a vuestra disposición en la descripción de este mismo vídeo, aquí abajo, y también en mi página web, en tomates.net. Aquí podéis disponer de todo este material para poder acceder a él, tanto los enunciados como las soluciones, porque esto también es un elemento muy interesante de todo este material. Se presentan las soluciones y los criterios de evaluación detallados de qué se puntúa y de cómo se puntúa en cada uno de estos ejercicios, porque estamos hablando de unos exámenes, digamos, bastante serios. Ya digo, tenéis a vuestra disposición todo este material porque pienso que puede ser un material muy interesante para tener a nuestra disposición elementos de matemáticas bastante enriquecedores. Gracias por vuestro tiempo, como siempre, y hasta la próxima.